Se me pone la barriga dura. ¿Son contracciones? Esta es una pregunta muy típica que seguramente os hacéis todas las mujeres embarazadas durante los meses de gestación, y es que es verdad que es algo que os suele inquietar porque no tenéis muy claro hasta qué punto puede ser algo normal o habría que consultar. Por ello, antes de empezar con el vídeo de hoy, donde vamos a ver tipos de contracciones, qué es normal, qué no es normal, vamos a empezar por el principio y vamos a ver qué es una contracción. Bien, la contracción se dan en el útero, ¿de acuerdo? Que está formado mayormente por músculo y como cualquier otro músculo del cuerpo, pues tiene la propiedad de contraerse y relajarse, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? No solo durante el embarazo el músculo del útero hace este tipo de contracción y de relajación, también durante nuestro ciclo menstrual, a la hora de expulsar los restos de sangre en nuestra menstruación, hará contracciones. Durante la relación sexual también, sobre todo cuando hay un orgasmo, el útero va a realizar contracciones, pero bueno, hoy nos vamos a centrar sin duda en las que se producen durante el periodo de embarazo, que son las que más vamos a notar y las que son más frecuentes. En el embarazo lo que vamos a notar es que nuestra barriga se endurece, ¿de acuerdo? Notamos de golpe pues, que la barriga está más dura de lo habitual durante unos 30-40 segundos aproximadamente, y lo vamos a notar pues, porque vamos a notar pues, una tirantez, una sensación de presión, una deformación a veces incluso de la barriga, y cuando intentemos presionar con la yema de nuestros dedos va a ser más difícil, digamos, de deprimir esa piel que normalmente pues apretamos sin ningún problema. Esta forma es una forma fácil de ver que estamos teniendo una contracción, ¿no? Cuando intentamos con el dedo pues apretarnos un poquito y vemos pues que fluctúa menos de lo habitual. Ahí estamos teniendo una contracción. Ahora a lo mejor estás pensando, ostras, pero cada vez que me noto la barriga dura estoy teniendo una contracción. Probablemente sí, pero no todas las contracciones que se dan durante el periodo de embarazo son contracciones de parto ni son contracciones por las que debas preocuparte ni acudir a consulta. La gran mayoría de estas contracciones son, digamos, como un ejercicio preparatorio para el útero para ir ensayando e ir poniendo en práctica lo que va a tener que ejecutar con muchísima mayor intensidad el día del parto. Por ello, en el vídeo de hoy quiero distinguirte 3 tipos de contracciones diferentes con los que te puedes encontrar durante tu gestación y que saber en qué momentos esperarlas, y en qué momento pues, puedes saber qué es normal, qué no es normal, si es motivo de consulta, si no, etc. En primer lugar tenemos las contracciones de Álvarez y Caldeiro o contracciones focales, también llamadas. Son normalmente pequeñas contracciones que se producen muchas veces como reacción al movimiento del bebé, pero son contracciones muy leves, muy escasas, que se producen bastante al principio de la gestación o durante el segundo trimestre, pero que muchas veces no son perceptibles, no las notáis, ¿vale? E incluso si las quisiéramos identificar con un monitor, pues sería difícil en ocasiones incluso que fueran perceptibles, porque lo que digo son como muy reactivas al movimiento del bebé y sobre todo pues que son todavía muy leves. Si ocurren, sí que suelen darse en repetidas ocasiones durante el día, pero como digo, es algo muy leve, casi imperceptible, y sobre todo normalmente ya no suelen durar más allá de las 30 semanas de gestación. A partir de estas semanas o incluso un poquito antes pasaríamos a encontrarnos con el segundo tipo de contracciones del que te quiero hablar hoy y que seguro que te suena más que la anterior, que son las famosas contracciones de Braxton Hicks. Como me has dicho al principio del vídeo, a lo largo del embarazo el útero empieza a hacer este tipo de ensayos y de pruebas, digamos, de cara al parto, y lo que ocurre es que normalmente a medida que va avanzando el embarazo, el útero se hace más sensible a la oxitocina que segregamos, y con lo cual pues suele ir incrementando poquito a poco pues este número o esta frecuencia de contracciones. Estas contracciones de Braxton Hicks, con lo cual también se conocen a veces como contracciones falsas, por si te suena, ¿de acuerdo? Y lo que quiere decir es que no son contracciones de trabajo de parto, no son contracciones capaces de ponernos de parto, sino que son simplemente un ensayo para ir preparando al cuerpo para el momento. Suelen aparecer casi siempre en el tercer trimestre, aunque es verdad que podrían aparecer unas semanitas antes y no suponer tampoco ningún riesgo. Las contracciones de Braxton Hicks se suelen producir muchas veces pues, al movernos. Por ejemplo, a veces hay muchas mujeres que referís, he salido a caminar, hijos, que luego me noto contracciones. Vale, podría pasar. También a veces al estar mucho rato de pie podemos empezar a notar también este tipo de contracciones. Por contra, hay mujeres que la notan pues, cuando están tumbadas o cuando van a dormir o más por la mañana. Depende muchísimo, pero sí que es verdad que en cada mujer podemos notar pues, una predisposición mayor en algunas situaciones
a tener este tipo de contracciones. Verás que a medida que avanza el embarazo serán más frecuentes, las percibirás con mayor frecuencia hasta el día del parto. Antes de pasar al último tipo de contracciones del que te quiero hablar hoy, te quiero pedir, como siempre, un favorazo, y es que si te está pareciendo interesante el vídeo le des un gran me gusta porque me ayuda a que YouTube lo muestre a otras mamás y sobre todo que te quedes suscrita en el canal. Todas las semanas subo nuevos vídeos. Además, si me dejas en comentarios deseos que tengas, peticiones sobre vídeos que te interesen para resolver tus dudas, estaré encantada de leerte y sobre todo de intentar adecuar el contenido a vuestros intereses. Y bien, ahora sí, ya has dado me gusta y te has suscrito al canal, vamos a ver el último tipo de contracciones del que te quiero hablar en el vídeo de hoy. Vamos a hablar de las contracciones de parto, pero también vamos a hablar de qué pasa cuando estas contracciones de parto suceden antes de estar a término del embarazo y por lo tanto estamos ante contracciones que son patológicas, dado que no deberían desencadenarse antes del término del embarazo. Que aparezcan este tipo de contracciones, que hablaremos con más detalle a continuación, de forma prematura es algo poco frecuente. Sí que es verdad que en un 6-8% de los embarazos nos podemos encontrar con este tipo de contracciones antes de llegar al término del embarazo y por lo tanto que podrían llevarnos, ¿no?, a desencadenar pues, una amenaza de parto prematuro. Con lo cual, siempre que aparezcan este tipo de contracciones de parto antes de estar al término del embarazo, es decir, antes de las 37 semanas de gestación, será siempre motivo de acudir a urgencias para corroborar que no se estén sufriendo modificaciones en el cuello del útero y que el parto no se esté desencadenando antes de tiempo. Como te he dicho, no es algo frecuente, no pasa en la mayoría de los embarazos, pero sí que nos podemos encontrar con ello en un 6-8% de todos los embarazos. Si estas contracciones, en cambio, se producen al término del embarazo, no deberemos de preocuparnos. ¿Por qué? Pues porque forman parte del proceso y del desencadenamiento del parto. El objetivo de estas contracciones va a ser modificar el cuello del útero, va a ser intentar madurar este cuello uterino, intentar acortarlo e intentar ir incrementando progresivamente la dilatación con estas contracciones para que además el bebé, cuando le empuja para abajo, vaya haciendo estímulo en el cuello uterino para conseguir avanzar en el trabajo de parto en todos los sentidos y que se pueda producir el nacimiento del bebé. ¿Y cómo vamos a diferenciar entonces unas contracciones de Braxton Hicks de unas contracciones de parto? Que esta es la principal duda que tenéis, ¿no?, todas las mamás, y lo que más os preocupa es diferenciar algo que está siendo normal, si incluso no estamos a término, o algo que está siendo patológico, o incluso, ¿no?, cuando empezamos en el término con contracciones, saber si realmente están siendo ya contracciones de parto o no. Pues bien, vamos a ver las características de ambos tipos de contracciones para que no te queden dudas cuando te ocurra esto en tu embarazo. Las contracciones de Braxton Hicks generalmente no son dolorosas. Esto es una característica muy importante de las contracciones de Braxton Hicks. No son dolorosas y si tienen algo de dolor será una ligera molestia, un poquito de sensación en el bajo vientre, pero no un dolor intenso en ningún caso. No son regulares, esto es otra característica muy importante. No son regulares, no tienen un ritmo regular y suceden de forma totalmente esporádica. Con lo cual no ocurren de una forma frecuente y además suelen ser cortas, es decir, suelen durar menos de un minuto. Tendríamos una percepción de esta sensación y de este endurecimiento de la barriga sin dolor, sin que tengan un ritmo regular y durante menos de un minuto. Y normalmente ceden ante el reposo. Lo que decía, este tipo de contracciones muchas veces se desencadenan cuando caminamos, cuando estamos haciendo a lo mejor pues una actividad un poquito más intensa y cuando nos ponemos en reposo suelen desaparecer. Todo esto son características que nos van a hacer pensar que las contracciones que estamos teniendo son contracciones de Braxton Hicks y con lo cual son fisiológicas y son normales. En cambio, las contracciones de parto son contracciones que van a ser intensas, van a ser contracciones que nos van a generar dolor, una molestia importante, van a ser contracciones que son regulares, esto es una característica imprescindible para hablar de contracciones de parto, van a venir cada un intervalo de tiempo constantemente igual, no van a espaciarse entre sí. Si nos vienen cada 5 minutos vendrán todas cada 5 o cada 6, me da igual, pero sí con una regularidad y una intensidad, ¿de acuerdo?, importante. Son más largas que las contracciones de Braxton Hicks. Con Braxton Hicks hablábamos de duración de menos de un minuto. Aquí hablaremos de una duración aproximadamente de un minuto, ¿de acuerdo?, teniendo la contracción y además no van a ceder ante medidas de reposo, de cambio de posición, de me doy una ducha. Esto no va a hacer desaparecer las contracciones cuando se trate
de contracciones de parto. Sé que a veces la teoría suena muy fácil y luego no es tan sencillo cuando nos encontramos en situación distinguir a veces un tipo u otro. Si crees que estás teniendo contracciones de Braxton Hicks, pero dudas porque sí que parece que vienen con cierta frecuencia, ¿no? Sí que dices, jolines, tengo muchas y eso te genera duda, puedes probar a dar un pequeño paseo tranquilo, a cambiar de postura, a darte una ducha, a darte un baño. Si en cambio te ha pasado cuando estabas caminando, pues al contrario, a echarte un ratito, a sentarte, a relajarte, ¿de acuerdo? A respirar, a comer algo si crees que hace muchas horas que no comes, a hidratarte si hace muchas horas que no bebías agua, ¿no? Tienes que probar todo esto. Si con esto baja el ritmo de estas contracciones, se reduce, ya no tienes esta sensación, son contracciones de Braxton Hicks. Si por el contrario todo esto no modifica ese patrón de contracciones e incluso va, ¿no?, incrementando en frecuencia o en intensidad, sí que es posible que este útero se esté preparando ya para desencadenar el parto. Si estamos a término, estaremos felices de que sea así. Si estamos antes de llegar al término, será motivo de consultar. No sé si conocías estos 3 tipos de contracciones durante el embarazo. Si es así, espero que el vídeo haya sido clarificador y si no lo conocías, pues que ahora sí que tengas la certeza de conocer qué va a pasar a tu cuerpo, ¿no?, a tu útero durante el embarazo. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Dale un gran me gusta para ayudarme a llegar a otras mamás y sobre todo cualquier duda, cualquier comentario, déjamelo aquí abajo en el vídeo. Estaré encantada de leerte y de responderte y sobre todo suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo enorme.